Bienvenidos, querida familia de Sucat David. Estamos estudiando el Salmo 94, que se llama La verdad más aterradora de la Biblia. Así que yo quisiera arrancar con esta pregunta y voy a estar mirando el chat para que me comenten cuál es para ustedes la verdad más aterradora de la Biblia. Voy a estar mirando a ver los que son rápidos, los que están en computadora nos cuesta un poco más, pero ¿cuál es la verdad para ustedes, la verdad más aterradora de la Biblia? Eso que ustedes cuando lo descubrieron dijeron, uy, no puedo dormir. Ya, mirá con lo que me enteré. Ahí la separación de Dios, María Sánchez, muy buena, horror, muy bien, excelente, sí. Y mira, cómo vivir sin el amor de Dios, qué bien Santiago y Pau, también, excelente, sí, excelente. La verdad que todos están reafilados acá en el chat y efectivamente, como la gran mayoría contestó, la verdad más aterradora de la Biblia es la que vamos a estudiar el día de hoy. Este es un salmo de Moisés, ¿sí? Salmo de Moisés, al menos según la tradición lo comenta, este es un salmo de Moisés, maestro del pueblo de Israel. Maestro del pueblo de Israel. Perfecto. Ahí dicen, no entrar a la tierra prometida. Perfecto. Sí, es una verdad, una de las tantas verdades aterradoras de la Escritura. Pero efectivamente, como la mayoría dijo, sí, la verdad más aterradora de la Biblia es la siguiente, y está en Salmos, capítulo 100 y verso 5, que dice, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno. Y algunos van a decir, ¿cómo puede ser posible que la verdad más aterradora de la Biblia es que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso terrible? Debería ser algo hermoso. No, y quiere decir que si Dios es bueno, si Dios es como lo quiero exponer hoy, un buen juez, ¿sí? ¿Qué juez bueno sería aquel que dejaría sin castigo? Que dejaría sin castigo algo que es malo. Entonces, ahí está el punto. Y para ejemplificar este ejemplo, yo les voy a poner este pequeño video que espero que se pueda reproducir y que lo puedan escuchar. Les voy a colocar una situación común del mundo con respecto a una jueza, ¿sí? Que siendo humana tiene que juzgar. Y miren cómo va a juzgar y miren este encuentro que a mí particularmente me gusta mucho. Pongamos atención. 303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I am so sorry to see Oh you. my goodness. Bueno, ahí les coloqué una situación real de un juzgado, ¿sí? Donde un hombre tenía que recibir una sentencia y aunque la jueza era, por decirlo así, una amiga de la infancia, entrañable, él no lo había reconocido, pero ella sí, ella tuvo que colocar una pena máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta jueza fue considerada buena por haber castigado la maldad a pesar de la relación tan entrañable, ella decía, este es el chico más agradable que conocí en el colegio, o sea, ella lo quería muchísimo, igual tuvo que imponer el peso del rigor. Entonces, de igual manera Dios, que no es comparable esta mujer a lo que es el juez de la tierra, que es el Señor, cuanto más el Señor no va a juzgar, cuanto más Él no va a ejercer, ¿sí? Tal cual María Sánchez, Dios mío, gritaba él. Pero es tremendo. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios no juzgaría de forma recta? ¿Por qué viene a nosotros la idea de que creer que porque nosotros, bueno, ya somos hijos de Dios, entonces yo podría hacer cualquier cosa, pues total, Él me va a juzgar y si no hay arrepentimiento en mi corazón, pues Él tiene que obrar a mi favor? No sería un juez correcto, ¿sí? O de peor manera, ahora que nuestra deuda se ha pagado, ahora que nuestra deuda de pecado está pagada, ¿seguiremos transgrediendo? Y por eso les quise traer esta imagen que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y es, si alguien paga tu multa por exceso de velocidad, ¿eso nulifica la ley de la velocidad
o tu deuda. ¿Qué piensan ustedes? Si alguien le paga a usted la multa por exceso de velocidad, ¿eso nulifica la ley de velocidad o nulifica nuestra deuda? ¿Sí? Ahí está la respuesta. Solamente tu deuda. Del mismo modo, Yeshua ha pagado la penalidad por nuestros pecados, porque el pecado es la transgresión de la ley, como lo vamos a ver más adelante en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, que mis compañeros de curso básico sé que lo tienen muy afilado. ¿Sí? Entonces, este concepto es importante. ¿Por qué la verdad más aterradora es que Dios es bueno? Porque si Dios es bueno, Él tiene que juzgar. Sí, Él ha pagado nuestra deuda de pecado, pero eso no es libertad para que nosotros continuemos pecando. Es así. Así que vamos a arrancar el día de la fecha con el Salmo 94, que dice así. Verso 1, Señor, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Y aquí es importante entender un concepto, porque uno escucha como que es Dios de la venganza y uno empieza a sentir una especie de horror con respecto a esto. Pero no tiene que ver con una mala actitud, sino todo lo contrario, con una buena actitud. Si vemos la palabra venganza en el hebreo, es la palabra del Strong H5360, que es la palabra hebrea nekamá, de donde viene el plural nekamot, por ejemplo, que significa venganza, sea el acto o la pasión, retribución, y esa es la palabra que me gustaría que se nos quede. El acto de la venganza como tal es el acto de una retribución, ¿sí? Como lo estamos viendo ahora, dar el pago a los soberbios. Así que ahora los que tengan su Biblia de apuntes o una Biblia de estudio o su cuaderno al lado, vamos a apuntar un concepto que tiene que quedarnos claro. Como que venimos de un concepto light, que Dios es igualitario y que Dios a todos nos va a tratar de la misma manera, ¿sí? O al menos ese es el concepto del mundo, que debe dejarnos en paz a todos, ser bueno con todos y punto. Pero vamos a ver que ese es un concepto no solo erróneo, sino que aún es un término que en economía tenemos que empezar a aprender, de que Dios es equitativo y no igualitario. La palabra equidad, ¿sí? O la equidad es dar a cada individuo lo que se merece. Ahí está. No es lo mismo igualdad, donde le damos a todo el mundo lo mismo, porque Dios lo que va a hacer es juzgar con equidad. ¿Qué quiere decir? A cada persona lo que se merece, al bueno, bueno, según sus obras, y a los malos, malos. Si nosotros siendo humanos nos calienta, nos enoja ver tantos asaltos, robos, infanticidios, ¿sí? Tantas muertes, tanto engaño, ¿cuánto más a Dios? Entonces va a dar a cada uno conforme a lo que se merece. La palabra proviene del latín y suele hacer referencia en su traducción a igualdad. Sin embargo, ponga mucha atención, ambos conceptos no representan lo mismo. De hecho, debe considerarse en contraposición el uno del otro. La equidad promueve la justicia, donde cada uno reciba aquello que se ha ganado. Ahí les pongo la fuente de donde esto fue tomado. Pero que queda más que claro, familia, entonces, ¿sí? De que Dios es justicia y equidad, ¿sí? Dios le va a dar a cada uno conforme, ¿sí? Conforme a sus obras, conforme a el fruto de sus manos, al fruto de su fe, dijo Santiago. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, no olvidemos que la equidad promueve la justicia, donde cada uno recibe aquello que se ha ganado. Entonces, ya la venganza no es un acto como de maldad, es un acto de bondad de Dios, de demostrar que Él es bueno, y como es bueno debe juzgar, así como juzga de forma buena, también debe juzgar la maldad. Por eso la verdad más terrible es que Dios es bueno. Y porque lo es, entonces es justo, y muchas veces nos pasa que lo que más pedimos es justicia. ¿Cuántos de nosotros
yo estoy mirando las cámaras, ¿alguna vez dijeron, Señor, hazme justicia? ¿Cuántas veces ustedes pidieron, Señor, que haya justicia? Bueno, hoy quiero regalarles algo de parte del corazón de Dios. Para aquellos que como a mí hemos dicho, Señor, hazme justicia. Yo quiero justicia. Pues para poder entender eso, acompáñame lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4. Si está por ahí mi hermano Ezequiel Palacios, le agradecería que me ayudes leyendo, por favor, Primera de Pedro 4. Gracias, hermano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Siguiente. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Siguiente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Muchísimas gracias, Ese. Y justamente este verso lo aprendí de mi maestro de curso básico, Ezequiel Palacios. Gracias, hermano. Y efectivamente, los que andamos pidiendo justicia, lo que andamos diciendo, Dios, hazme justicia, justamente tendríamos que ser conscientes que si le estamos diciendo a Dios, hazme justicia, agárrate, porque el Señor te va a empezar a responder, ¿quieres justicia? Listo, arranquemos contigo. Ah, no, Señor, yo quería que le haga justicia a la Chonita, a la Martina, a la que está. No, ¿quería justicia? Sí, Señor, hazme justicia. Quiero que ahora mismo Arturo Luna allá en México, no, voy a arrancar contigo, allá en Buenos Aires, contigo voy a arrancar. Entonces, eso nos hace meditar cuántas veces hemos pedido justicia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y ahí resulta que el Evangelio no solo se cree, no solamente se confiesa como una actitud positiva, sino que debe ser obedecido. El Evangelio, el Mevaseret, que las mujeres, como hemos visto, ya están cantando desde el Salmo 84 y diciendo, estas son las buenas noticias, sus mandamientos, ¿sí? Para aquellos que quieran aprender mejor, no se pierdan el tema número 4 del curso básico de capacitación, ¿sí? Y dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí está una promesa que no vas a encontrar en tu Biblia de las promesas. ¿Cuántos tuvieron una Biblia que decía Biblia de promesas y les encantaba porque estaban señaladas todas las promesas de Dios? Esta es una promesa que no vas a encontrar ahí. De modo que, verso 19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. O sea, los hombres y las mujeres de Dios van a padecer. Van a padecer. ¿No me crees? Mira nuestro máximo ejemplo, Yeshua. Mira al Job, que te invitamos al grupo de Ser Sansón No Basta para que lo estudiemos juntos. Es parte de las promesas, muchas veces, el padecer por la voluntad de Dios. Pero que no quede simplemente en decir el juicio comienza por la casa de Dios, porque literal en la palabra de Dios está escrito paso a paso cómo va a ser. No solo en Apocalipsis, como ya lo hemos estudiado, sino de dónde es tomado, en Ezequiel, capítulo 9 y verso 1 que dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Este es el día grande y terrible, familia, pongamos muchísima atención. Y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Verso 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Esto está más explicado en el libro de Apocalipsis, que es nuestro mismo Señor y Rey Yeshua. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad,
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y andamos preocupadísimos por la marca de la bestia. Andamos preocupados que si la vacuna, que si el chip, que si el internet, que si la tarjeta de crédito, que si el Bitcoin, que si el Patacoin, no sé, tantas cosas. Y no nos estamos preocupando por estar marcados en la frente con la palabra de Dios. Que ya lo dice Daniel 7:25, que la marca es ir en contra de la palabra de Dios y las fiestas religiosas, las fiestas del Señor. Por tanto, estar marcado como su pueblo en la frente es lo que dice Apocalipsis 14:12. Guarda los mandamientos de Dios y no niegues el nombre del primogénito, del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Rey. Pero antes de que llegue este tiempo terrible, van a salir a marcar. No te estés preocupando, no es que llega el momento, no, tranquilo, Dios te va a marcar antes que empiece el día grande y terrible. Verso 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. ¡Apa! Yo pensé que iban a arrancar con, no sé, con los antros, que iban a empezar con las discotecas, que iban a empezar con los lugares de depravación. No, hermano, ¿sabe por dónde va a arrancar? Va a arrancar por la congregación. Al menos eso lo dice en el verso siguiente. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Esos son los primeros, ¿sí? Que el Señor va. Él va a empezar con justicia, sí, por la casa. ¿Querían justicia? ¿Mi pueblo quiere justicia? Pues voy a arrancar con los primeros, con los que enseñan, con los que están adelante, con los que sirven de ejemplo, los que están en el altar. Con esos voy a arrancar y vamos a ver quién es trigo y quién es cizaña. Verso siguiente, verso 8. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor Dios no ve. Y esto recuérdenlo, guárdenlo en Ezequiel capítulo 9, verso 9, porque lo vamos a usar en Salmo 94 en los versos siguientes. Dice en el verso 10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Mucha atención, Sukkot David, porque el error de Judá fue esperar un león y vino un cordero. Cuidado, nos equivocamos y pensamos que ahora nosotros va a venir un cordero y con lo que nos vamos a topar es con el león de la tribu de Judá. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. 11. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, ahí está, consumado es el mismo. Uno reconoce su voz, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Sabes? Si todo esto que hemos leído no te parece tremendo, ¿a cuántos les parece terrible? ¿No te hace que honestamente te venga un temor en tu ser? ¿Sí? Por esto bien inicia este salmo diciendo Dios de la venganza, ¿sí? Un Dios que retribuye a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué es importante esto que hemos leído, familia? Porque es esto lo que hace que podamos amar aún más y perdonar todavía más. Y algunos me podrán decir, hermano, ¿cómo me va a enseñar a amar y a perdonar de que Dios es un Dios vengativo y que va a venir, hermano, y no va a quedar pie con cabeza? ¿En qué forma me va a ayudar a amar y a perdonar, hermano? Amigo, amiga, quiero que entiendas algo muy importante. Esto te hace amar más porque nos hace entender que la venganza le pertenece a Él y no a nosotros. Que quien juzga es Él
y quien ama soy yo. A Él le pertenece. Entonces, si alguien me lastima, no estoy lucubrando y pensando, ¿sí? Decirle, ay, ¿qué hago mañana? ¿Sí? Ay, a ver si me la atravieso esto. No, no, tú no te preocupes, que Dios es un Dios de venganzas. Tú perdona a esa persona, ámale, bendícele, aunque te ha maldecido. ¿Sí? Ora por él, aunque no ha orado por ti, porque Dios va a dar su pago. ¿Sí? ¿No me crees? Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y en el verso 19, y le voy a pedir a mi hermano Cristian, que si está por ahí, nos ayude leyendo, por favor. Romanos 12, 19. Cristian, si quieres lo podemos leer juntos aquí en la pantalla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está, muchísimas gracias, mi querido Cristian. Entonces, dice, amados, nunca tomen venganza por ustedes mismos. No significa que Dios lo va a olvidar, significa que tú dices, wow, se lo dejo al Señor. El Señor es más tremendo que yo. Sino den lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Agárrate para lo que te voy a decir. Si tú te vengas por tus propios medios, no actúa la ira de Dios. Dice, da lugar. Si tú se la das a Dios, tú le vas a dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿sabes qué? A esa persona que lastimó, a esa persona que hirió, hermano, te bendigo, oro por ti. Y ¿sabes qué? Mi único acto de venganza contigo es orar para que te arrepientas, hermano, y que conozcas al Señor, porque si no, lo que se te va a venir es tremendamente, ¿sí? Es muy fuerte lo que está por venir cuando el Señor es el que toma la venganza. Y esto, de hecho, no sé si se dan cuenta que al final lo que leyó Cristian, hay una letrita A. ¿Sí? Eso es una referencia bíblica y los compañeros de estudio bíblico lo van a aprender en el curso básico de capacitación en el tema número 5. Y eso quiere decir que Pablo está citando Romanos, pero realmente lo está llevando desde el libro más citado por el Mesías, Deuteronomio, capítulo 32 y verso 35 que dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les está preparando. Entonces, hermano, hermana, descansa. Descansa, ¿sí? Descansa. Se viene algo tan tremendo, hermano, que si tú lo pudieras ver, tal vez hasta en ti mismo, ¿sí? Surgiría otro deseo. Hay un comentario rabínico que aseguran, o al menos es un comentario que justamente lo habla la Mishnah durante los 3 primeros siglos, que era que cuando una persona estaba siendo condenada como a la lapidación, a morir apedreada, por ejemplo, uno de los que iba a apedrearla tenía que caminar con él y predicarle la palabra antes de morir. Y lo que terminaba pasando es que aquella persona que le hablaba de la palabra ya no era prácticamente la misma que podía echarle la piedra encima, ¿sí? Porque realmente si nosotros conociéramos, ¿sí?, el furor que está por venir, hermanos, lo que haríamos es perdonar, lo que haríamos es soltar a las personas y simplemente decirles, ¿sabes qué? Espero que te encuentres con Dios. Espero realmente de todo corazón que a pesar de lo mucho que me has lastimado, tú tengas tu encuentro con Dios, porque lo que viene es tan tremendo. Porque, hermano, la falta de perdón es como tomarte tú un trago de veneno y esperar que otro se muera. Imagínate que yo lo veo y pienso, no sé, en mi amigo Arturo, y digo, no, Arturo siempre con el cabello al aire, todo así hecho el guapo, no, yo que ese man no me cae bien, y yo estoy que guardo un montón de cosas en mi corazón, y como médico te lo podemos decir, también Cristian te lo puede certificar, de que todo esto no queda sin castigo en nuestro cuerpo. La gastritis, las enfermedades de Takotsubo, la hipertensión arterial, un montón de cosas que te pasan en tu cuerpo, ¿sí? La falta de perdón es tomarte un veneno y esperar que otro, que a la final, no sé, Arturo está comiéndose unos tacos riquísimos allá en México y yo estoy que me hago mala sangre por acá. Entonces, hermanos, es momento de perdonar, no porque es soltar y olvidar, es porque sabes que de Dios es la venganza, de Él es el juicio y Él pagará. Salmo 94, verso 1 dice, Señor Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y ya en el Salmo pasado aprendimos acerca del gran yo soy,
hoy y de la majestad del Dios de la boca de la próxima generación, de nuestra querida Camila Mosqueras, de apenas 9 años, con un salmo que quedamos todos, ¿no? Como que nos movieron el piso y el monte se partió en 3, como lo dice Apocalipsis, y fue tremendo. Y Cami nos explicó solamente con 9 años de lo grandioso que es nuestro Dios, de lo asombroso que es. Y mi comentario es que si Dios, siendo grandioso, siendo lo máximo, no se mostró soberbio, no se mostró arrogante, ¿cómo podríamos nosotros serlo siendo nada más que polvo lo que somos? Si Él nos da el ejemplo que siendo magnífico se mostró humilde, sencillo, ¿quiénes somos nosotros para no mostrar ese mismo carácter? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo no sé a lo que te dedicas, ¿sí? Pobre Cristian, no tengo aquí enfrente la cámara, así que es imposible no nombrarlo, pero por ejemplo, Cristian, que es médico. O sea, ¿de qué serviría tanto conocimiento si él no puede ser como lo es ya, de hecho, que es amable con sus pacientes, que lleva un trato cálido? Pero ¿de qué serviría el que podamos tener títulos, PhDs o creernos que por nuestra posición económica, si a la final de cuentas no mostramos su humildad? Si Dios, siendo grande, se mostró humilde, ¿sí? ¿Cómo nosotros no vamos a poner ese mal ejemplo que nuestro Padre no ha dado? Salmo 94, verso 3 dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Y aquí es muy interesante, porque la palabra impíos que Moisés está diciendo, ¿hasta cuándo se gozan estos impíos?, es la palabra hebrea rashá, que viene del Strong H7563, y lo que significa es malo, condenado, muerte, condenar, culpable, pero hay una que me gusta mucho y es inicuo. Inicuo, o sea, un impío, para que tú lo entiendas, es un inicuo o un pecador. Está bien, yo sé que nosotros ya sabemos lo que es pecado, de hecho arrancamos hablando acerca de ello, pero quiero que entiendas que la palabra impío es inicuo, lo anotes ahí en tu Biblia, inicuo o pecador. ¿Por qué te digo esto? Porque en el verso 4 dice: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y nuevamente aquí está la palabra iniquidad. Y para entender el contexto de qué es realmente iniquidad, que nos quede grabado a fuego, que después de hoy digas: hermano Lincoln, yo sé lo que es ser un inicuo, yo sé lo que es la iniquidad. Vamos al mejor de los maestros, a nuestro maestro por excelencia, al Mesías de Israel. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y verso 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínate, no es de gritar, es de hacer su voluntad. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Número 1. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Número 2. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Número 3. ¿Y cuántos, siendo honestos, se dan cuenta que esto es de lo que está lleno un culto regular hoy en día? ¿Quieres tener un culto lleno? Pues ofrece estas 3 cosas. Profetiza en el nombre de Jesús. 2, echa fuera demonios. Oíme bien, Satanás. Y número 3, hacer muchos milagros. Pero aquí el Mesías está diciendo: ok, va a pasar esto. ¿Sí? Va a pasar que muchos, no haciendo mi voluntad ni la voluntad de mi Padre que está escrita en su Torá, van a tener esto. Y ya lo hemos estudiado: Deuteronomio 13, segunda carta de Tesalonicenses, el poder que Dios confiere al inicuo para engañar. Pero si esto no basta, mira lo que sigue diciendo el Mesías de Israel en el siguiente verso: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Fua! Yo no sé tú, pero a mí me temblaban los meniscos de la rodilla cuando yo escuchaba esto, siendo un católico practicante y muy apegado. Recuerdo que hacíamos broma con mi papá con respecto a esto: hacedores de maldad, imagínate, y nos reíamos, sin entender lo que realmente significaba esto. Y a mí me gusta mucho
como lo hacemos en Generación Desafiante, yendo desde lo sencillo. Al lado de la palabra maldad, vean que hay una letrita B, que es una referencia, no se olviden, en el tema 5 del curso básico profundizamos de esto. Esa palabrita B es una referencia cruzada que nos lleva al Salmo, capítulo 6 y verso 8, que dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué? ¡Guau! Hermano, yo pensé que lo había dicho Jesús esa frase. ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntaron sobre sus palabras? Y no son mías. No son mías, son de mi Padre, ¿sí? No son mías, son lo que está escrito. Yo soy la Torá hecha carne. Yo soy tu Biblia, pero que camina, ¿sí? Esas palabras de Jesús son tomadas literal del Salmo, capítulo 6 y verso 8, ¿sí? Ahora, la palabra maldad, algo muy interesante, es que proviene del Strong G458, que es la palabra anomía. Y mira conmigo lo que significa anomía. Ilegalidad, ¿sí? Violación de la ley, ¿sí? Maldad, impiedad, infracción. Y esta me gusta también. Infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces queda más claro que cuando el Mesías dice, ok, profetizas en mi nombre, sí. Ok, echa fuera demonios, sí. Hay milagros, sí, pero transgredes la Torá. O sea, que yo te pueda usar o que haya milagros en mi nombre porque mi nombre es grande, no quiere decir que yo esté contento con que no haces la voluntad de mi Padre, con que transgredas mis mandamientos deliberadamente. No te conocí. No te conocí. Esas obras que tú me muestras son mías. Son de mi nombre. Lo profetizaste en mi nombre, son mías. Pero yo buscaba la fruta de tu árbol, ¿sí? Lo que la Torá había dado fruto en ti. ¿Y sabes qué? De cuánta vanagloria, queridos hermanos, podríamos estar llenos al creer que porque profetizamos en el nombre de Jesús, que porque echamos fuera demonios y hacemos milagros, eso es totalmente agradable a Dios. Y a Dios lo que le agrada es hacer la voluntad de Él en nosotros, escuchar y poner en obras. Porque a Dios no le gustan los inicuos, no le gusta la anomía, no le gusta la iniquidad. Y de hecho, tampoco le gusta el pecado. ¿Y de qué forma podemos responder? Si alguien te dice a ti, ¿qué es pecado? Rápidamente, ¿qué tendría que venir a tu cabeza? A ver, ¿qué verso tendría que venirte rápidamente? Y yo quiero compartirte una forma sencilla de que nunca te olvides de qué forma, nunca olvidarte dónde está el versículo que habla del pecado. ¿Cuántos pueden decir conmigo? 1, 2, 3 y 4. Los que pueden contar hasta el 4, ya está. No necesitan aprender más de ningún otro verso. Ahí ya está colocado. ¿Por qué? Porque es de la siguiente manera. Espero que puedan ver la pantalla que voy a dibujar. Primera, porque es primera de Juan. Y Juan, háganlo como un 2, como me gusta hacerlo a mí. ¿Sí? Es como un 2. Capítulo 3 y el verso es 4. Así, de una forma sencilla, el 1, 2, 3, 4, me libro del pecado. Ahí está, lo hacemos con verso y con canción para que no nos olvidemos más. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4 es lo que nos dice realmente, ¿qué es el pecado? Porque venimos de escuchar que el pecado es transgresión a mi hermano, venimos de escuchar que el pecado es lo que ofende a mi hermano, que no sé a ti, pero a mí me dijeron que el pecado era errar al blanco. Y yo decía, ¿cómo que errar al blanco? ¿Y a cuál es el blanco? Sí, o sea que los morenos no pecamos. Entonces, ¿cómo es? Y la Escritura lo dice en Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. 1, 2, 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Más claro, imposible. Es el apóstol Juan el que está escribiendo esto, muchísimos años después, ¿sí? Mínimo más de 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías. Y él te está diciendo, ¿quieres saber qué es pecado? Es ir en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? Mandamiento número 1, Dios es primero. Mandamiento número 2, no te inclines a otros dioses. Mandamiento 3, ojo con portar el nombre de tu Señor en vano. 4, guarda el día de reposo. 5, cuida, alimenta, ama, bendice a tus padres. Número 6, no mates. Número 7, no adulteres. Número 8, no robes. Número 9, no hablar falsos testimonios. Número 10,
no codicies. Y todos los que siguen después de ello, que el pueblo no escuchó porque tuvo temor, porque no quiso escuchar. Y yo quiero compartirte mi corazón. Y es que por mucho tiempo usé a Jesús como excusa para no cumplir los mandamientos. Pero ahora es mi ejemplo del cómo vivirlos. Encontré a un rabino ortodoxo y me dijo, ¿y tenés rabino? Le dije, sí, tengo mi rabino, es Yeshua. Ahí nomás me cortó más o menos la conversación, pero él me enseñó, él me dio el ejemplo de cómo vivir los mandamientos. Salmos capítulo 94 y verso 3 dice, ¿hasta cuándo, dice Moisés, los impíos, hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Sí? Y aquí la palabra vanagloriarse, y me gustaría que quede como un concepto claro, es una gloria equivocada. Es una gloria que uno no la lleva a Dios. Es una falsa gloria. De hecho, vano es algo, ¿sí?, finito, algo que es una pérdida de tiempo, y la gloria. Una buena gloria es una gloria equivocada. Es una gloria que no se la damos a Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque será la forma de cómo conoceremos a los maestros de los últimos tiempos. O al menos eso dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 1. También debes saber esto, Sucat David, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo les podría preguntar a ustedes, ¿cómo saben que estamos en los tiempos finales? Porque todo mundo, si le preguntas a todo mundo, estamos en los tiempos finales. Pero ¿cómo sabemos con la Biblia de que son los tiempos finales? Y bueno, tenemos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, ¿sí? Dice que el Señor ha estado hablando siempre a nuestros corazones. Habló al principio a través de luz, habló a través de las tablas de la ley, habló a través de los profetas, pero en el verso 2 dice, en estos postreros días, o sea, estos que está hablando el apóstol Pablo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos son los tiempos finales, sí. ¿Desde dónde? Desde que está el Mesías. Ya esos son los postreros días, desde esos momentos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y perdón que me meta con este tema, pero como pediatra, al trabajar mucho con el tema de la juventud, de los adolescentes, es algo que en los libros de psicología se habla mucho, ¿sí? Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y la Escritura no dice en ninguna parte que dice ámate a ti mismo. Dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, Dios asume que amarte a ti mismo es algo común. De hecho, es un exceso. De hecho, amarnos a nosotros mismos es lo que muchas veces nos causa problemas, ¿sí? A veces morir un poco más a lo que nosotros queremos para que el otro crezca, para que el otro nazca, para que yo menguando Cristo crezca en mí, tal vez es la mejor manera. Pero dice que estos hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Ven el término que recién acabamos de ver? ¿Sí? Vanagloriosos, no le dan la gloria a Dios, ¿sí? La gloria es para ellos, es una gloria equivocada. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que ahora ya entendemos lo que es un impío, un inicuo, un anomos, un transgresor de la Torá, sin afecto natural. Sin afecto natural. ¿Y saben qué? Para esto me preparó la universidad. Si algo que mis maestros me comían en la cabeza continuamente era, Lincoln, no te enganches con los pacientes. No te enganches. Son pacientes, tú dales el paracetamol y que se vayan a su casa. Listo, se acabó. ¿Sí? Y cada vez que la palabra del Señor te lleva un poco más allá y quieres servir a tu prójimo y quieres estar con esos niños que sufren, muchas veces uno ve la mirada de los demás diciendo, después te vemos llorar y bueno, el afecto natural no podemos perderlo. Donde sea que estés, ¿estamos perdiendo el afecto natural? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a las personas con las que estamos? Ese afecto natural es el que no podemos perder. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar
al conocimiento de la verdad. ¿Les pasó alguna vez, y me gustaría que lo piensen, de leer alguna palabra en la Biblia y decir, están hablando de mí? ¿Les pasó? Bueno, a mí les quiero mostrar cuál es el verso. Este es el verso. Cuando yo vine a la palabra de Dios, este fue el verso que dije, para un poco, esto es para mí. Esto Pablo lo escribió para mí, ¿sí? Y a mí me impactó muchísimo. Porque ¿cómo puede ser que alguien esté aprendiendo constantemente y nunca llegue al conocimiento de la verdad? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? A mí este verso realmente me partió al medio. Este era yo. Siempre aprendiendo, siempre como queriendo estar en el instituto, con las últimas prédicas de los pastores más famosos, pero sin llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad, queridos varones del curso básico? La suma de su palabra es la verdad. Salmo 119 y verso 160. ¿Y qué era la verdad para David en el año 1000 antes de Cristo? Pues era la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O como los aprendimos en hebreo, también Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Eso era. David no tenía, pero ni los profetas. ¿Sí? David no tenía Isaías. David no tenía los profetas. Para él, la Torá era la palabra de Dios. ¿Sí? Pero nos estaban dando, o al menos yo sentí así, me estaban dando un alimento sin sustancia, leche diluida, un mensaje del evangelio sin el evangelio. Lo que habló el apóstol Pedro, dijo, la flor se seca, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. Y lo que Pedro está citando es Isaías capítulo 40, verso 8, lo que me dijeron a mí, que había estado abolido. Verso siguiente, verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y esto es muy interesante. Resulta que ahora Moisés es sinónimo de verdad. Tremendo. ¿Qué te pareció? Esto, la verdad que a mí me impactó. Para Pablo, en este momento, Moisés es equivalente a la verdad. O sea, Moisés, 2 rayitas, verdad. Y los que están en contra de la verdad, que nombra Janes y Jambres, dicen que estos resisten. Así como Janes y Jambres resisten a Moisés, también estos hombres resisten a la verdad, o sea, resisten a Moisés. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todas, como también la fue la de aquellos. ¿Se acuerdan? Les cuento un poco la historia, ¿no? Moisés, escogido por el Señor, ¿sí? Él se presenta con su hermano Aarón delante de Faraón y le dice, deja salir, le muestra un milagro, ve que la vara se convierte en una serpiente. ¿Y qué hace Janes y Jambres? ¿Se acuerdan qué hacen? Imitan a Moisés, empiezan a hacer lo mismo, ¿sí? Hacen algo parecido, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Es una mala copia y nada más. Estos milagros que están permitidos, sí, claro que sí. Cuando puedas, haz el estudio con nosotros de Deuteronomio capítulo 13 y de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde hacemos una explicación completa acerca de las características de este inicuo al final de los tiempos, que va a tener poderes. No te dejes apantallar porque ver demonios echar fuera, porque haga milagros, porque profetice en el nombre de Jesús. No es suficiente. A ellos también dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Que nos quede muy claro que Moisés es un equivalente a la verdad. Y todo que está en contra de Moisés es equivalente a unos adivinos egipcios que están en contra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, termina diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿De qué manera Timoteo, que no conoció a Yeshua, que no comió con Yeshua, que no lo vio, puede estar librado de ser confundido? Como tú y como yo, que no lo vimos, que no comimos con él. ¿Cómo podemos hacer? Dice el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es como que yo le diga a Cami, que está por ahí, Cami, escúchame, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? ¿De quién aprendió Timoteo, queridos varones, el Sansón no basta? De 2 mujeres de oración, ¿sí? De su madre y de su abuela, de Loida y de Eunice. Pues bueno, Cami, tú persuádete de quién has aprendido.
marido, ¿sí? De tu abuela también, ¿sí? De tus queridas tías y tíos de acá de la comunidad. Persuádete en lo que has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación, ¿sí? Vino por Yeshua. Pero el conocer la Torá, ¿sí? Nos hace sabios. ¿Sabios para qué? Para amarle más. Sabios para poderle reconocer todavía aún más, ya que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 94, verso 5 dice: a tu pueblo, oh Señor, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Y es muy interesante, y me gustaría que lo anoten en sus Biblias, porque la palabra Jacob está relacionado, de hecho, con Jacob, que significa talón, para que lo entiendan, talón. Y el talón es lo más bajo de nuestro cuerpo. O sea que el Dios de Jacob, es decir, como Jacob, ¿quién es Jacob? Nadie es Jacob. Jacob es lo más bajo, es lo más vil, es el talón, es lo último que existe. Pero es así. Deuteronomio 7:7, como lo hemos estudiado, dice que Él nos eligió porque éramos un pueblo vil, un pueblo menospreciado, porque éramos un pueblo pequeño. Él nos eligió. Cuando en la Torre de Babel cada quien eligió, dijo: Jacob es mi heredad. Lo más vil, lo que nadie quiere, eso tomo para mí, para ser una gran nación. ¿Y esa nación que tiene? Agárrate, hermano. Viudas, extranjeros y huérfanos. Muchos huérfanos de padres vivos, de hecho. Que llegan a los pies del Señor y le dicen: tú eres mi padre, te amo, gracias por enseñarme lo que es un verdadero papá. Muchas viudas de esposos vivos que dicen: wow, yo sí he conocido lo que es un esposo. Tú eres un esposo, realmente sé en quién he puesto mi confianza. Y muchos extranjeros que dicen: ya descubrí cuál es mi nacionalidad. Tú eres mi casa, tú eres finalmente mi hogar, ¿sí? 3 de los grupos de estas personas que son en forma secular los más indefensos: viudas, extranjeros y huérfanos. ¿Sabes? Y mientras que para el mundo estos son los más despreciables grupos, para el Señor son prioridad. De tal manera que inclusive Él instituye mandamientos específicos para ellos. Inclusive uno de mis mandamientos favoritos: el diezmo. Existen 3 tipos de diezmo. El diezmo primero, que es el Maaser Rishon, que encontramos en Deuteronomio 14:22, en Génesis 14:20 y en Hebreos 7:6. El diezmo segundo, que es el Maaser Sheni, en Deuteronomio 14:24, que es el diezmo que tiene que ver con las festividades. Y el diezmo tercero, que es mi favorito, es el Maaser Ani, que está en Deuteronomio 14:29, ¿sí? Que es el diezmo del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Vamos a leerlo juntos en Deuteronomio capítulo 14 y vamos a empezar a leer a partir del verso 28 acerca de este mandamiento. Y voy a ver si está por ahí mi hermano David Saley para que me ayude por favor leyendo un momento. Deuteronomio 14, 28. David, si quieres te lo pongo en pantalla. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ahí está. Muchísimas gracias, querido amigo. Entonces aquí vemos claramente que Dios está al cuidado de ellos y que por tanto nosotros deberíamos prestar atención. Hermano, yo siempre ando muchas veces en la calle y oyendo todas estas tragedias familiares que pasan. Bueno, es un mandamiento empezar a buscar en la comunidad. ¿Quién quedó viuda? ¿Hay un huérfano entre nosotros? ¿Hay un extranjero entre nuestra morada? Porque es un mandamiento que el Señor estipuló, que ni siquiera es una ofrenda tuya, ni mía, es de Él.
porque ese tercer diezmo a nosotros no nos pertenece, le pertenece al necesitado. ¿Sí? Yo sé que ustedes conocen esta historia de una mujer moabita extranjera que padece de hambre, así que viene desde Moab y llega hasta Judá con su suegra Noemí. Por tanto, es una viuda, es una extranjera que además es huérfana. Cumple todos estos aspectos y allí es criticada. Y le dicen, mira cómo esta mujer está comiendo de nuestro campo, ve y llama la atención. Pero un hombre que guarda Torá, un hombre que conoce la Torá le dice, no, déjalo así, no lo permitas, permítelo, deja que agarre las cosas que necesita. Es más, comparte con ella y la conoce. Ahora uno pensaría, "Apa, qué cariñosos, Epa, ese era latino, tenía sangre latina, porque viste cómo agarró la señorita". Y no, nada que ver. Lo único que hizo vos es cumplir el mandamiento de Levítico, capítulo 19 y verso 9, que dice, cuando recoja sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten fruta que se les caiga. Dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Y esto, en vez de leerse, yo soy el Dios de Israel, es un yo soy el Dios de Israel. Quiere decir que esto para mí es importante. Es importante para mí aquellos refugiados. Es importante para mí la viuda, el huérfano, el que está desahuciado. ¿Sí? Aquellos que hacen de su patria otra patria. Me pongo a pensar en Aviguita, que de pronto va a agarrar otra patria, y jamás quisiéramos que en otra patria no encuentre ya el favor, y sabemos que es así, va a encontrar el favor de Dios. Pero qué importante es amar también a los extranjeros. Y vamos a leer cuál es eso ya aún en el Brit Hadashah, aún en la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi hermano, mi compañero de milicia, Santiago, que nos ayude leyendo Primera de Juan, capítulo 3, y te lo pongo en pantalla, Santiago, verso 16, para que lo puedas leer. Dice, en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros, en él que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias, Santiago. Efectivamente es así, la Escritura lo demanda. Entonces, tendremos que hacer un cambio aún en nuestras finanzas. Ay, hermano, ahí ya me pone incómodo esto, ¿sí? Porque la fe que no puede cambiar tu vida, hermano, no va a poder salvar tu alma, ¿sí? ¿Qué actitud estamos teniendo contra los huérfanos, las viudas, la gente pobre, la gente que está desamparada? Si quieres aprender un poco más de esto, te invito a que hagas el estudio con nosotros en la serie de Generación Desafiante, Vigentes y Aplicables, que lo vas a poder encontrar o en YouTube, o en Spotify, o en la página www.generaciondesafiante.com. Parte 3, principio de la primera mención y la del tercer diezmo, ¿sí? Y saben, yo que si bien no he podido padecer la viudez, y le pido al Señor que aparte de mí esa dura copa, ya que mi anhelo es cerrar mis ojos al final siendo mi esposa lo último que yo vea, o como hemos pedido los dos, ¿no? Irnos juntitos, irnos al mismo tiempo. Sí he podido vivir el hecho de ser un extranjero. Eso sí lo he podido palpar. Sí, y sabes, solo hasta que vives la condición alcanzas a entender el por qué la gente que sale de su patria natal está tan dispuesta a hacer lo que sea y soportar lo que fuese. Porque muchos de ellos son ilegales, informales, entonces no pueden acudir a un tribunal a exigir derechos, porque no los tienen. Además, el miedo a la deportación, a que los metan presos, y por ello mucha gente abusa de ellos y les exigen horarios inhumanos, pagas denigrantes, inclusive con una forma de decirles, bueno, si quieres bien, y si no, pues también, y ya vendrá otro. ¿Cuán cercano
esto de las situaciones actuales, donde estamos viviendo un éxodo de muchas naciones, de muchos países. Y no solo la típica que hemos conocido de cruzar, no sé, el Mojado y llegar a Estados Unidos. Yo mismo, sobre todo en los primeros años, viviendo en el extranjero, pudimos vivir con mi esposa tal vez las situaciones de temor, de sentirnos sin derechos, el trabajar en negro, es decir, una especie de trabajo ilegal o informal, sin recibir un seguro médico, un aguinaldo, un décimo, prestaciones típicas de un trabajo digno, ¿no? Y sin contarles muchas veces el temor que sentí hasta conseguir el título de pediatra, que si bien ya era médico, pero estaba cursando la carrera de pediatría, y la razón muchas veces que a veces mis jefes me tenían de una guardia tras otra, o tal vez no me podía quejar ni siquiera del pago, o porque no me pagaban en el momento. ¿Por qué? Porque era extranjero, trabajando en negro, informal, aguantando con tal de que no te echen del trabajo y aceptando muchas veces muchas cosas. ¿Sabes? Y el encontrar estos mandamientos realmente te hace tener como un respiro. Y el apóstol Pablo justamente, ¿sí?, dedica las cartas a los extranjeros, a los gentiles, como les llama, ¿sí?, a estos extranjeros en un sentido con respecto al pacto, con respecto a las promesas de Dios. Se sienten extranjeros a ellos. De hecho, en Efesios capítulo 2, mira cómo lo dice en el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 cosas, hermano, que tú y yo no teníamos. Vamos a repasarlo. 1, sin Cristo. 2, sin la ciudadanía de Israel. 3, sin los pactos. Número 4, las promesas, ¿sí?, esperanzas, y sin Dios. Imagínate, así estábamos nosotros antes del Mesías. Entonces tú estás que oras y dices, Señor, como le hice tu palabra y la promesa que le diste, ¿y quién eres tú? No, que yo soy de tal denominación. Mis promesas son para Israel. Ah, no, yo de Israel no quiero saber nada, gracias. Yo nada de esa cosa judaizante, de eso israelita, yo no quiero saber nada que Judá, que Israel, yo no. Yo de Malaquías un poquito para adelante y el resto no me interesa. Y cada una de sus promesas son para Israel. El nuevo pacto, Jeremías 33, ¿sí? Haré un nuevo pacto, 31, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Yo cuando llegué, oye, la casa de los evangélicos bautistas pentecostales de la Reforma del Norte, San Cayetano, ¿de dónde estábamos nosotros? ¿Y cómo puede ser posible? Cuando leíamos con Cristian Apocalipsis y resulta que había 12 puertas para 12 tribus de Israel, y Cristian me decía, hermano, ¿dónde está la puerta de los gentiles? Y yo le decía, no tan. ¿Alguien trajo un taladro? Por ahí armamos una puerta nosotros. Y no se puede. No se puede. Pero así estábamos antes. De esta manera estábamos antes. Pero dice el verso siguiente, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, hermano. No te hizo cercano la Torá. Fue la sangre de Cristo la que te hizo entender la Torá, fue la que te ha acercado a la palabra de Dios, fue Él tu salvación. 14, porque Él es nuestro shalom. Aquí la palabra shalom quiere decir restauración. Él es quien te ha restaurado, que de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Ni el judío que ama la ley y que detesta al Mesías, ni el cristiano que ama a Jesús y detesta la ley. No, de ambos pueblos, de los que aman a Jesús y guardan sus mandamientos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cuáles son estas leyes de los mandamientos expresados en ordenanza? Bueno, recuerden que esta palabra en el griego es la palabra dogmas, ¿sí? Que para los que hacen curso básico, específicamente ya en el tema 5-6, van a saber que los dogmas tienen que ver con interpretaciones humanas, ¿sí? No tiene que ver con la ley del Señor, que es perfecta y que el Mesías dijo que Él no vino a abolir. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois gentil. Ya no eres gentil, tal vez en tu trato,
porque eres amable, eres gentil, pero ya no eres un gentil de ser un extranjero, ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y saben que esta palabra advenedizos, ¿a cuánto les pasó no entender lo que es un advenedizo? ¿Les pasó? ¿Qué onda con advenedizo? Bueno, el extranjero entiendo, pero advenedizo suena como raro. Y resulta que en el griego la palabra advenedizos es la palabra paraoikos. Y yo sé que muchos dicen, bueno, me dejaste peor todavía. Mejor quedémonos con advenedizo. Pero resulta que en la traducción del latinoamericano habla hoy, para que se entienda, un advenedizo es un arrimado. Un arrimado. Eso es lo que es un advenedizo. Una persona que no es de la familia, pero vive ahí. Y bueno, los primeros días te miran bien, luego de 3 días en mi tierra se dice que el muerto ya huele mal, ¿sí? Y ya te andan mirando mal. Oye, ¿y este qué hace aquí? ¿Y por qué se sienta en la mesa? Oye, ¿y este usa el mismo baño que yo? Y este sentimiento era que padecían los gentiles, los extranjeros que buscaban, que estaban siendo atraídos al pacto por parte del buen pastor, como él lo prometió en Mateo 15, 24. ¿Sí? Esta gente que podría ser vista como, y esto no tiene nada que ver, no saben nada de la cultura hebrea, no hablan el idioma, no saben nada de las festividades, y por este tema de que la gente se siente así, el apóstol Pablo les manda esta carta a los gentiles que ya no lo son, que ahora son parte del pueblo, pero que le andan diciendo que es gentil. Dice, no, tú eres parte del pueblo. Sí, pero es que dicen que, no sé, les comento una experiencia personal específicamente. Un amigo me decía que cuando estaba empezando a querer guardar y estaba en una escuela rabínica, cuando llegaba el Shabbat y había cumplido todo, le hacían, por ejemplo, transgredir el Shabbat a propósito, porque hasta que él no estuviera circuncidado, él tenía que seguir transgrediendo el pacto, porque él no era parte todavía. Entonces, el pensamiento de arrimado, pero no en el caso del apóstol Pablo, que dice en Colosenses capítulo 2, a estos gentiles les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¡Y qué locura! ¡Qué locura que personas como yo predicábamos antes que esto significa que entonces no guardes nada! Cuando todo lo contrario, esta es una carta para los colosos, los colosenses, que nunca habían celebrado Shabbat, que nunca habían celebrado las festividades, y que le dice, mira, no te preocupes, celébralo, y nadie te esté juzgando porque si el vino tiene que ser kosher, certificado por un rabinos. No es que tienes que ponerle sí o sí el mantelcito y que el mantelcito digan shit, bet y taf. No, y es que tienes que poner la velita y los niños no pueden tocar la moneda que va encima del plato. Y todo este montón de cosas. El apóstol Pablo le dice, mira, nadie te juzgue. Todo esto es sombra. Todos nosotros lo estamos haciendo como sombra. Cuando venga el Mesías y él se siente, él va a decir, mira, así se tenía que celebrar. Ay, Señor, mil disculpas. Bueno, lo intentaste celebrar. Eso es lo que yo estoy buscando. El corazón detrás de las festividades. ¿Sí? Y nos pasó por experiencia personal, ¿no? El ser juzgado en cómo, ¿y cómo lo hacen ustedes? ¿Y cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen lo otro? Y cuando leímos esta carta, ¿cuánta paz te llega? No juzgues esta carta si no has empezado a celebrar las festividades, porque realmente va a tener un sentido recién cuando las vivas. Efesios 2, verso siguiente, 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Yo no sé cuántos de ustedes están alegres, pero yo estoy feliz, hermano. ¿Sí? Desde el momento que él me dice, Pablo me dice que yo ya no soy un extranjero, no soy un arrimado, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Es que, hermano, tú no sabes la alegría que pegamos acá cuando a Abigail le llegó el permiso de la green card, acá todos, ¡ah, qué alegría! Para que se pueda casar con su amado. Y éramos todos felices acá, ¿sí? Porque así pueden estar juntos, porque estaban separados, porque no se podían ver. Imagínate tú y yo, que no quiero menospreciar a tu boda, Abigail, pero digo, la boda del Cordero, vamos, todavía más. Nos dieron la ciudadanía israelita, no la que pasa en Medio Oriente, ¿sí? No en ese gobierno humano, no, la de los cielos, hermano, la Jerusalén celestial. ¿Sabes lo que es eso? Cuando llegues a la puerta celestial, ¿sí? Vas a presentar tu pasaporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Sí, Lincoln ben Yeshua. ¡Opa! ¿Sí? Sí, Lincoln ben Yeshua, ben Israel, ben Yitzhak, ben Jacob, ben Abraham. Hasta acá llega, firmado por Gálatas capítulo 3 y verso 29. Porque si soy de Cristo, que se escuche su David, linaje de Abraham sois y herederos conforme a las promesas. ¿Por qué? Porque el ser israelita, hermano, no es algo externo.
¿sí? No es el pasaporte que nos dan, ¿sí? El ser judío, de hecho, no es eso. No tiene nada que ver con algo externo. ¿No me crees? Eso lo dice Pablo en Romanos, capítulo 2 y verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la palabra judío o yehudí, donde el verbo leodía, que significa alabanza a Dios, eso significa ser un judío, el que alaba a Dios. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, ahí está, leodía, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y qué difícil que era entender para ellos esto. ¿Por qué? Porque recuerden lo que le pasó al mismo Pedro. Pedro viene y lo manda a llamar Cornelio, ¿sí? Y Cornelio le decía, buonasera, amigo. Sí, no, lo parlo italiano. Y este dice, ¿qué? Este es un italiano romano, centurión. Y dice, no, hemos escuchado tal Yeshua, acá estamos todos con la nona, estamos bailando, y con el tuco, acá estamos palezza, todo con Yeshua. Y dice, pará, pero es que tú no sabes lo abominable que es para un varón judío venir, pero ya Dios me ha dicho a través de una visión que no le llame impuro lo que él ha purificado. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo me imagino los que iban con Pedro, pero no están circuncidados. Pedro, esto no saben nada, pero no saben decir ni Shabbat Shalom. Ya escuché uno que me dijo que cuando venía Rosh Hashanah y Don Yom Kippur. No es gente. Sí, son las fiestas. Pero así estamos cuando llegamos muchos de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasa luego de eso? Viene Pablo, les quiere como predicar. A ver, vamos a predicarle a los extranjeros, pobrecitos. A ver, vamos a predicarle a estos gentiles. ¿Y qué pasa en medio de la predicación de Pedro? ¡Pum! Caen las lenguas. ¡Pum! El Espíritu Santo. Y resulta que lo que hablaban italiano, de repente estaban Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y estaban cantando Yevarejeja Adonai, Beishmereja Yaer. Y los otros hablaban, pero párenlo. Adonai Panaveleja, Bejijuneja Yisai. ¡Ay, pero párenlo, que no están circuncidados! Imagínate, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Ya está. ¿Qué quieren que hagamos? Si el Espíritu Santo los marcó, si el Señor los marcó con la promesa, ¿por qué yo le estoy exigiendo una Brit Milá para ingresar? Y este concepto es importante y me gustaría, por favor, que puedan copiarlo, que puedan entenderlo, ¿sí? Es que hay una diferencia entre la Brit Milá y la Ot Milá. No es lo mismo. La Brit Milá es el procedimiento en el cual una persona se circuncida para hacerse parte del judaísmo rabínico, ¿sí? Como ingreso a esta práctica. Y la Ot Milá, que la Ot quiere decir la marca, la señal de la Milá, no es igual a la Brit Milá. ¿Sí? ¿No me creen? ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Dios lo llama a Abraham, le da promesas, él le obedece, camina con el Señor, es amado por él, come con él. Dios circuncida su corazón y no fue hasta que no circuncidó su carne que luego no pudo reclamar la promesa, eso es cierto. Pero ahí estamos viendo que la circuncisión no es una condicionante del pacto, es una señal de esta. Y esa es la diferencia entre la Brit Milá y la Ot Milá. La Brit Milá es la que exigían los rabinos para que te conviertas al judaísmo rabínico oral de la época. Pero la Ot Milá es la evidencia de que tú ya habías entrado en el pacto, ¿sí? Es la evidencia de que tú has entendido. Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Circuncidar la carne o circuncidar el corazón? Hermano, circuncidar la carne, agarró Céfaro y pum, lo circuncidó a su hijo en medio de la calle y se lo tiró a un ángel a los pies. Es el corazón lo que Dios está haciendo, ¿sí? Ahora, no quiere decir, como lo dice Ezequiel capítulo 44 y verso 9, ningún extranjero incircunciso de su corazón y de su carne estarán delante de mí, dice la palabra. Sí, eso es cierto, pero no hacemos Brit Milá acá, hermano. Acá no es condicionante que estés circuncidado. Acá la única condicionante es que tu pastor te haya circuncidado tu corazón, que él te haya amado, ¿sí? Que él te haya escogido. Y del resto, pues del resto el Señor
el Señor es el que se hace cargo. Así que, hermano, quiero regalarte en este tiempo el que podamos entender que nuestra identidad, por lo tanto, ¿sí?, la dicta Dios. Dios dice lo que somos, ¿sí? Dios, eso es lo importante. Y quiero regalarte esta frase que a mí me gusta mucho. Somos lo que Dios dice que somos, no lo que el mundo dice, ¿sí? Dios dice que somos, que nos ha amado, que nos ha aceptado, que tiene grandes promesas para ti, que con amor eterno te amó por cuanto te prolongó su misericordia, que te ama y te acepta como eres, pero te ama demasiado para dejarte así como estás. Entonces va a corregirte, va a limpiarte, va a guiarte, ¿sí? Pero solo no olvides, tú eres lo que Dios dice que eres y no lo que los demás digan de ti. Si Dios dice que es tu padre, es Abraham, pues es tu padre Abraham. Listo, tienes que cantar, cantamos. Nuestro padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, vamos Abby, y tú también. Y alabamos todos al Señor. ¿Y somos hijos del padre Abraham? Claro que sí. Si la palabra lo dice, pues yo le creo. Yo creo que es así. Y no es que una vez alguien me dijo, no, es que yo me siento un extranjero muchas veces, ¿sí? Pero Dios realmente me quiere. Y mira, yo te quiero contar la historia de este hombre, ¿sí?, que viene a tomar el imperio más importante de la época, Babilonia. Imagínate, esto es el 539. Y este hombre llamado Ciro, junto con todos los medos y los persas, atacan el reino de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, último rey de Babilonia. Y cuando este hombre, imagínate, que se llama Ciro, hermano, ¿qué de hebreo tiene el nombre Ciro, hermano? ¿Qué de hebreo tiene el nombre Leandro? ¿Qué de hebreo tiene los nombres Lincoln? ¿Qué de hebreo tiene el nombre eso? El nombre tiene tantos otros. Neisi, no sé, tantos otros nombres. ¿Qué tan hebreo tienen? No, nada de hebreo tienen. Pero Ciro tampoco lo tenía. Pero mira lo que dice en Isaías 45, verso 1. Así dice el Señor, has ungido Ciro. Cuando Ciro lee esto, hermano, se cae para atrás. Le llama su Mashiach, su ungido, su escogido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel que te pongo nombre. Entonces, para ellos que andan buscando, no, que ahora me voy a cambiar de nombre. Ya no me voy a llamar Arturo. Ahora me voy a llamar Israel, Ben Abinadab, Ben, y me voy a cambiar. No, el Señor te puso el nombre, hermano. Ten paz. El nombre que tienes, ese es el nombre. Norma, quédate con ese nombre que Dios te dio. Él te puso ese nombre. Fanny, ese es el nombre que Él te dio porque te amó. Walter, sí, Chuso Walter dice, ¿qué de hebreo tiene mi nombre, no? Walter Arango, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Y no, pero ese es el nombre que Él te puso, porque si algo Dios ama es al extranjero. Y mira lo que sigue, decía un capítulo antes en Isaías 44, 28, que dice de Ciro, es mi pastor. Ya está, se acabó. ¿Quiere la credencial de Ciro? Es pastor. Ah, a ver, hermano Ciro, ¿dónde hizo usted el instituto bíblico? Ah, no, Dios me dijo que yo era su pastor. Ah, no, es que así no, tiene que hacerlo por las asambleas de la Iglesia de Dios, porque si no acá no le convalidamos el título de pastor. No, hermano, el pastor no es un título, ¿sí? El pastor es una forma de vida, de cuidar, de alimentar, de estar para los demás. Si esa es tu forma de vida, quiero decirte algo, ¿sí? Eres un pastor de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque así Él lo dice, verso siguiente, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y ahí está. Un extranjero que muchos podrían decir, hermano, tiene un olorcito a la oveja perdida de la casa de Israel, pero a 2 cuadras, hermano. Sí, lo más probable es que sí. Pero el Señor le llama ungido, le llama pastor. ¿Cómo crees que te ha llamado a ti, que te entregó su Hijo? ¿Sabes lo que eres? Tú eres su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y imagínatelo a Ciro.
Ciro pudo decir, mira, si Dios me dice que yo soy su pueblo, soy su pueblo. Pero tú eres medo, persa, ¿tú qué haces ahí que hablando hebreo? Tú eres medo, tú eres persa. Ahora resulta que guardas Shabbat. Ahora resulta que, pero si tú eras tremendo pagano y pagana, yo te vi andando en la novena del niño Jesús ahí, con San Martín de Atoche ahí, tú llevabas la crucecita hablando enfrente. Ahora resulta que, ay, es israelita. Ahora resulta que es judío. Sí, yo me acuerdo que todos gritábamos, ¿quién viene a Cristo? Y tú gritabas, era el primero. Ahora me dices Baruch Hashem, otras cosas. Pero bueno, Dios me dice que eso soy ahora. Y por tanto yo le creo. Dios me dice que soy su escogido, que soy el Israel que ha anhelado. Y yo le creo. Verso 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Entended, necios del pueblo, y agárrate, porque el juicio entra por la casa. Entended, necio, ¿sabes para quién es? Para nosotros. No está hablando a nosotros, Marleni, Diana y Diego, es para nosotros que está diciendo esto. Necios del pueblo, la gente que está adentro, la gente que muchas veces dice, Lincoln, ¿por qué estás menospreciando tu identidad? ¿Por qué estás menospreciando, ¿sí?, el mostrar tu tzitzit? ¿Por qué estás menospreciando el que la gente sepa que tienes un Dios? ¿Por qué es como que eres un agente secreto de Yeshua? Nadie sabe en el trabajo que trabajas para Yeshua. Eres como que estás infiltrado. No, hermano, tranquilo. Que Yeshua no te mandó a ser un agente secreto, espía de Yeshua. No pienses que estás en Jericó. No, el Señor nos mandó a ser imagen y ser embajadores de su palabra. ¿Sí? Dice necios del pueblo, porque aquí arranca el juicio siempre por la casa. Verso 11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Esos son nuestros pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 dice, nadie, verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermano, ¿sabes mucho? Hazte ignorante. Vamos a estudiar el curso básico otra vez. ¿Sí? Si una persona recién aprende y quiere enseñar algo, perfecto, hermano, puede enseñarlo. Si tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no voy a poder aprender de esa persona? 19, porque la sabiduría de este mundo es insatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios con astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y el apóstol Pablo usa el Salmo 94 para hablar en esta carta de Corintios y sigue diciendo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, es que no es que yo soy de Yosef, que yo soy de Descubre la Biblia, es que yo soy de las otras raíces hebreas, es que yo soy del Moré, no, yo soy del Roe, yo soy del Rabino, yo soy de esto, yo soy de lo otro, que soy de Apolos, que soy, mira, ninguno de los maestros de hoy en día se comparan a Pablo, a Apolos y a Pedro, hermano. Y si nos dice que ni aún a esos maestros yo los ando gloriando, y si no, es que nosotros estudiamos con la maestra del Encuentro Mundial de Raíces Hebreas y estamos ahí nosotros. Bueno, no, hermano, tú le perteneces a Cristo, hermano. Tú eres de Cristo, tienes su nombre, tienes su patente, hermano. Tienes un chip localizador de parte de los cielos. Tú no te pierdes, hermano. Podrá haber miles de ovejas, pero tú le perteneces al Señor. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ya está, hermano. Le pertenecemos a Él. Salmo 94, verso 12, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de su aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Y aquí la palabra bienaventurado, hermanos, es la palabra Esher, del Strong H835, que la palabra es feliz, contento, dichoso, hermano. Está feliz, muy feliz. ¿Cuál? El hombre que es corregido. Imagínate que después una tunda de tu mamá te diga, uy, qué contento que la veo, que lo veo a Marcelo. ¿Qué pasó? No, mi papá me arrancó a corregirme. Y qué contento que lo vemos a Marcelo. Sí, porque me corrige. ¿Sí? Saben, mi padre perdió al suyo cuando tenía aproximadamente 5 años. Y cuando sus amigos se escondían de sus padres porque estaban haciendo algo malo, dice que él anhelaba que su padre lo hubiera encontrado en algo para corregirlo, porque nunca tuvo un padre que lo corrigiera.
Y es su palabra la que nos corrige. Es su palabra la que nos guía. Al menos eso dice el Salmo capítulo 1. Vamos a leer juntos Salmos capítulo 1. Y le voy a pedir a mi hermano Walter Arango que me ayude por favor leyendo Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3. Claro que sí, buenas tardes. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gracias, hermano. Entonces dice que debemos estar felices, contentos, gozosos, dichosos, hermano. ¿Por qué crees que ponemos tantas metas para deleitarnos en su palabra? ¿Sí? ¿Por qué crees que a veces, y como dijo alguien por ahí, me están comiendo la cabeza? A las 6 de la mañana tiempo de oración, a las 9 de la mañana desayune con proverbios, luego a las 10 algún mensajito más de la palabra, y al mediodía ya está la hermana mandando el mensaje de oración, luego ni media de la tarde otra vez, y constantemente la palabra, y nos vemos en Ser Sansón no basta, vamos, y las mujeres de oración, y nos vemos en el libro verso por verso, y nos vemos en el curso básico, y nos vemos constantemente en los demás estudios. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos ponernos metas para meditar en su palabra. Necesitamos crecer, necesitamos estar acompañados. Tal vez aquí hay algunos prodigios que pueden estudiar solos y que son muy determinados. Pero yo necesito esto, yo necesito a mi familia. ¿Ustedes creen que por qué yo estudio les comparto esto? Porque soy el más bendecido de todo esto, ¿sí? Porque me encanta compartirles, sí, pero sobre todo porque puedo aprender la palabra. Por eso quiero estimularte hoy. Oblígate a estudiar. Ponte metas, ¿sí? Ponte metas, ¿sí? Empieza a predicar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, empieza a querer compartir con un grupo de amigos, con un grupo de varones, con un grupo de mujeres, hermano. Hermano, que estoy en la cuarentena y estoy solo. Agarra tu peluche, hermano, empieza a predicarle al peluche. Peluche, ahora me vas a escuchar palabra del Señor. Así le dice el Señor a los huesos secos de los peluches. Pero tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. Tenemos que comprometernos a ser bienaventurados, felices, gozosos. Yo le decía a mi esposa algo, y la tengo aquí a mi lado. Yo le decía, siempre siento que llego justo. Siempre siento que ojalá tuviera más tiempo para la palabra, ojalá tiempo. Y ella me dice, le das todo lo que tienes. Pero el punto es, hermanos, no importa el tiempo que puedas tener, ¿sí? Porque seguramente eres una madre ocupada que tienes a tus hijos, a tu trabajo, a tu esposo o tantas otras cosas que hacer. Pero que el tiempo que tengas, hermano, se lo puedas dar al Señor, no solamente en la teoría del estudiar, sino en la práctica que tienes con las personas que están cerca de ti. Ponte metas, oblígate a estudiar. Verso 14, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amén. Sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos del corazón. Y eso lo dice, de hecho, Mateo 5:8. Bienaventurados los de recto corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, ahí encontramos una de las bienaventuranzas. ¿Viste de dónde están siendo sacadas? De los Salmos, de Deuteronomio. Claro que sí, pero quiero que recuerdes esto. El juicio será vuelto a la justicia. Claro que sí, ¿sí? De hecho, en la palabra de Dios lo dice. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, dice el verso 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos decimos, bueno, ya dicen todo el tiempo, dicen, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Sí, desde los tiempos de Pablo decían ya Maranatá era el saludo. Maranatá, Cristo viene pronto, ¿sí? Y siempre pasa que nunca llega, ¿sí? Pero ¿por qué nunca llega, hermano? Porque es paciente. Eso lo dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 8, que es lo que estamos leyendo. El apóstol Pedro lo está diciendo, ¿sí? ¿Por qué parece que no llega? Porque el Señor es paciente, hermano. Y muchos podrían usar esto de que cuánto tiempo la gente ya viene predicando que viene Cristo. El mismo apóstol Pablo, al leer sus cartas, da la impresión de que para Pablo era inminente la llegada del Señor. Y si bien es cierto que ya han pasado más de 2000 años hasta ahora, nosotros no tenemos ese tiempo, hermano, hermana.
Es decir, yo no sé cuándo sea el apocalipsis, el final. Lo que sí sé es que hoy puede ser mi fin. Hoy, hermano, hoy mismo podría ser nuestro final. Como le dijeron a mi esposa cuando era adolescente, su mamá, le dijo, ¿y si hoy mueres, a dónde vas a ir? Entonces la gente dice, no, es que se tarda el juicio de Dios. Sí, eso parece que tardase, pero porque es paciente. Pero, ¿qué tal si nuestro tiempo se acaba hoy? ¿Qué tal si mañana no amanecemos? ¿Realmente nos hemos puesto de acuerdo con Dios? Porque ese juicio que viene es tremendo. Ezequiel capítulo 33 dice en el verso 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, agárrate, hermano, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Si hoy las mujeres estudiaran, volveos, sulamita. Hoy volveos, hermanos, vuélvanse generación desafiante, porque Dios no quiere la muerte del impío. Realmente Dios no la quiere. Quiere que procedamos a arrepentimiento. Por eso su promesa parece tardar, porque es paciente para con nosotros. Salmos 94, verso 16 dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y aquí está Moisés diciendo esto. ¿Quién se pone del lado de Moisés? ¿Quién se pone del lado de Dios? De ir en contra de la maldad, de ir en contra de la iniquidad, de usar su trabajo, como dice un buen amigo, como una plataforma para la palabra de Dios. ¿Quién está dispuesto a usar su Facebook? ¿Cuántos de ustedes están? Miren que estamos en comunidad. Este es un estudio en comunidad. ¿Cuántos están dispuestos hoy a decir, yo quiero ponerme del lado de Dios? Quiero ponerme del lado de Moisés. ¿Sí? Realmente yo quiero hacer esto. Bueno, si realmente ese es nuestro deseo, hermanos, si ese es nuestro anhelo, ¿sí? De querer obedecer al Señor, de querer estar del lado de Moisés, sepan que vamos a estar también del lado del Mesías, que en Juan capítulo 5, verso 46 dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo vas a creer si no le crees a Moisés? Si no te pones del lado de Moisés, o sea, ¿cómo vas a creer a Jesús? A los cristianos, ¿sí? Jesús nos lleva a la Torá. Y a los judíos, la Torá los guía a Jesús. Es que es un círculo. Siempre vamos a volver a ese punto. Claro que sí. Salmo 94, verso 17 dice, si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Verso 18, y esto lo tomé de la versión NBI, que es mi favorita. Cuando yo decía, mi pie resbala, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. ¿Saben qué? Este es el verso que vivo cada día en mi vida. Yo ni bien digo, me caigo, ni bien me siento rodeado, ni bien parece que las muchas aguas me inundan, cuando parece que el fuego me consume. Quiero compartirles mi verso favorito en la Escritura. Ni bien yo decía, mi pie resbala, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Y bendigo las veces que he tenido ese amor. Las veces que cuando tal vez me equivoqué en alguna interpretación de la Escritura o en algún acto, ¿sí? Venía por un lado aquellos que querían verme caer y por otro lado tenía a mi esposa. ¿Sí? Por otro lado tenía a mi equipo, a mis hermanos, a mi comunidad. ¿Sí? Para cuando veían que ya caía, su amor me corregía, su amor me guiaba. ¿Sí? Ni bien yo decía, mis pies resbalan. Cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Salmo 94, verso 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntaron contigo en el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y la palabra juntará en el verso 20, te pido que la subrayes y le pongas el Strong H2266, que es la palabra hebrea, ¿sí? Jabar.
Y la palabra Jabar, de hecho, yo sé que algunos la escuchan, viene de la palabra Javerín. ¿Vieron cuando uno dice, hey amigos, hey, shalom Javerín? ¿Sí? Saludos amigos. O Javer, ¿sí? Donde viene el nombre Javier también, por ejemplo. Javer es amistad, hacer amistad. Entonces, aquí lo que dice el verso 20 es, o sea, Dios va a hacer amistad. Dios se va a aliar con el trono de iniquidades que hacen agravios bajo forma de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el Salmo dice, va a haber muchas leyes que van a ir en contra de mi palabra. Y no porque sea una ley quiere decir que esté bien, querido hermano, querida hermana. No porque sea una ley significa que a Dios le agrade. ¿No me crees? Pues veamos lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Era una ley, ¿sí? Una ley dictaminada en Nuremberg, ¿sí? Asesinar a nuestros hermanos. Y era una ley. Se consideran menos que personas aquellos que estaban ahí. Por eso Hitler enseñó que no eran menos que nada. Se puede experimentar con ellos inclusive, no solamente matarlos. Eso también era una ley y no quiere decir que a Dios le agradaba. También es una ley asesinar a niños indefensos dentro de la panza de su madre. También es una ley aprobada el aborto. Esos gritos en silencio. Esos niños que solamente Dios podrá escuchar y que va a dar el pago, hermano, en venganza por cada uno de esas muertes. También es ley un matrimonio que está por fuera, que no se puede concebir como matrimonio, en la homosexualidad y en la perversión. También es ley, hermano. También son leyes que están en contra de la palabra de Dios. ¿Dios hará amistad? ¿Dios hará Javer con esto? Pues claro que no, querido hermano. Son leyes como lo decía ya David, lo dice Moisés, aún en nuestros días. Salmo 94, estamos terminando, verso 22. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá nuestro Dios. Porque la verdad más terrible de todas, hermano, es que Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, Él va a destruir la maldad. Ahora, yo sé que si tú escuchas esto y si realmente pusiste tu corazón al estudiar esto, tú quedas asustado. Tú quedas diciendo, uy, ¿y ahora? ¿Cómo? ¿Para dónde corremos, hermano? ¿Sí? El que primero va a caer es el que está en el altar, dijimos, sí. Pero el juicio empieza por la casa, sí. Es por mi casa, la que tiene la banderita de Israel, sí, por esa va a arrancar, hermano. Uy, hermano, para que ahora bajo la bandera. Pero el punto es, arranca por mi casa, arranca por mí, pero no quiero terminar este tiempo, porque la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestra roca. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Wow! Sí, todas aquellas veces que transgredimos la Torá, que estábamos hasta el horno, como diríamos, estamos en el horno, estamos hasta el cuello, vino el Señor Jesús y condonó nuestra deuda y nos hizo salvos. No nos hizo para el día de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos. Señora Nancy, anímese. Leandro, Cristian, Jacqueline, Santiago y Pam, vamos los Benicio, vamos Abigail, José y Nati, Patri, Diana y Diego, Norma, Marlene, Neisy. Hermanos, anímense, edifíquense los unos a los otros, en los tiempos de varones, en los tiempos de mujeres, en los tiempos de oración, en el curso básico, en los estudios, en tu trabajo. Así como lo hacéis. Yo creo que esta comunidad me permite dedicarle estas palabras a ustedes. Sucat David, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacéis, así como ya lo hacéis. Esto ha sido el Salmo 94, la verdad más aterradora de la Biblia. Dios es bueno. Salmo de Moisés. Vamos a terminar en este tiempo orando, dándole gracias al Señor, reconociendo que nuestro Padre es bueno en gran manera, ¿sí? Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de dirigirnos al Señor y también quiero compartirles mi corazón. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por este tiempo maravilloso en comunidad. Yo te pido, Señor, que, oh Dios de las venganzas, exáltate. Señor, y ten misericordia de nosotros, Padre,
porque ni bien decíamos, oh, nos caemos, nuestros pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en nuestra ayuda. Gracias por haber calmado nuestro dolor. Gracias por haber secado nuestras lágrimas. Gracias por haber calmado nuestra angustia. Sobre todo, Señor, quiero darte las gracias por haber calmado mi angustia en el momento del dolor. Gracias, Señor, por haber tomado lo vil y lo menospreciado de cada uno de nosotros, Señor. Lo que el mundo desechó, lo que le llamaron tonto, necio, absurdo. Tomaste aquellos que muchas veces fueron dichos, estos no tienen padre, estos están sin esposo, sin esposa, estos son huérfanos, estos son extranjeros, estos son como los valientes de David, todos están endeudados con problemas, estos están tristes. Y tú decidiste elegirnos. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno en gran manera. Amén, amén y amén. Y para terminar este tiempo, quiero, algo que tal vez nunca hice, quiero compartirles mi corazón y exaltar a mi Señor por lo que ha hecho. Yo escribí una canción hace algún tiempo para el Señor por este Salmo 94, verso 18. Ni bien yo decía, mis pies, me caigo, y ya su amor venía en mi ayuda. Quiero compartirles esta alabanza que escribí para mi Señor. Qué tierno es su amor, que llegó a mi vida justo cuando moría. Qué tierno es su amor, que mis pecados limpió, sanó mis heridas, por mí Él dio su vida. Qué hermoso es estar a tus pies. Qué mejor lugar que con mi amado estar. Qué hermoso es estar a tus pies. Qué mejor lugar que ante el Rey adorar. Atrapado, abandonado, yo estaba herido y muy angustiado. Tú me tomaste, tú me limpiaste, me perdonaste, tú en verdad me amaste. Qué hermoso es estar a tus pies. Qué mejor lugar que con mi amado estar. Qué hermoso es estar a sus pies, estar a tus pies. Qué mejor lugar que con el Rey adorar. Qué hermoso es. Gracias, Señor. Gracias por haber tomado lo vil, lo menospreciado, lo que no era, Señor. Gracias por haberme dado identidad, haberme amado, Señor. Si en algo te sirve mi vida, Señor, aquí está. Con errores, con tantos defectos, Señor. Pero gracias por no haberme desechado, como lo hizo el mundo, Señor. Gracias por haberme puesto un nombre, Señor, que aunque no es hebreo,
es el nombre que tú quisiste ponerme. Gracias, Señor, porque me siento indigno de estar delante de los hijos de Dios, sirviéndole, Señor. Gracias porque ni bien yo decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía y me ayuda. Gracias, toda honra y toda gloria solamente sean para ti, Yeshua. Amén, amén, amén. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.